Cuando las puertas se sellaron, la reina más temida de la galaxia no convocó a sus ejércitos. Eligió el asiento vacío a mi lado. Una gobernante capaz de mover flotas con un pensamiento y destruir sistemas estelares con una sola orden se sentó lo suficientemente cerca como para oír mis latidos y no dijo nada. En ese silencio aplastante, comprendí que mi destino no se decidiría por la guerra, sino por una frase sincera. Las puertas se cerraron con un sonido demasiado suave para algo que pesaba varias toneladas. Un siseo cortés, como si la propia cámara intentara no molestar a nadie. Decidí que, si sobrevivía a esto, escribiría una queja enérgica sobre las expectativas dramáticas frente a la acústica real. Ella ya estaba sentada cuando me escoltaron. Sin trompetas, sin drones que proyectaran sus títulos por el aire, solo ella sola en una sala lo suficientemente grande como para albergar una guerra menor. Los guardias se retiraron sin decir palabra y las puertas se sellaron de nuevo, dejándome en compañía de la soberana más temida en 3 brazos espirales de la galaxia. De cerca, parecía casi humana. Eso era lo inquietante. Si hubiera tenido cuernos u ojos brillantes, podría haberla clasificado claramente como un peligro evidente y proceder en consecuencia. En cambio, tenía orejas largas y elegantes que se curvaban hacia atrás en suaves arcos, como esculpidas con deliberada moderación. Su piel era de un rojo intenso, cálida más que monstruosa, y su cabello rubio caía sobre sus hombros en una silenciosa cascada de luz. No llevaba corona ni arma visible. No las necesitaba. Consideré hacer una reverencia. Consideré arrodillarme. Consideré hacerme muerto. Al final, me conformé con un gesto incómodo que sugería tanto respeto como una leve confusión espinal. Señaló el asiento a su lado, no frente a ella, no a una distancia que permitiera una huida estratégica. A su lado, mi corazón comenzó a vibrar experimentalmente. Me senté con cuidado, dejando lo que esperaba fuera una distancia diplomáticamente apropiada entre nosotros, lo suficientemente cerca para evitar insultos, lo suficientemente lejos para evitar un contacto accidental con el codo que pudiera desencadenar la aniquilación planetaria. El silencio se apoderó de nosotros. Me habían informado extensamente sobre este momento. Había protocolos, directrices, diagramas de flujo. Si dice X, responde Y. Si levanta la mano izquierda, aparta la mirada. Si sonríe, reevalúa tus decisiones vitales. Sin embargo, ninguna de las sesiones informativas me había preparado para el silencio. No estaba vacío. Se sentía diseñado. Las paredes de la cámara brillaban tenuemente con filamentos cuánticos incrustados, absorbiendo señales dispersas, asegurando absoluta privacidad. Sin vigilancia, sin grabaciones. Incluso los omnipresentes archivos sensibles del Imperio no encontrarían nada aquí más que estática. Ella miró hacia adelante. Yo miré hacia adelante. Mi cerebro, trágicamente inútil, comenzó a narrar mi inminente desaparición con una voz tranquila de documental. Observa al hombre humano en su hábitat natural. Observa cómo finge compostura a pesar de estar sentado junto a un gobernante que una vez redirigió un cinturón de asteroides como gesto diplomático. Me aclaré la garganta. Sonaba demasiado fuerte. Ella giró ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Hay momentos en los que el tiempo se ralentiza. Este no era uno de ellos. El tiempo se aceleró. Mis pensamientos se entrecruzaban, buscando algo inteligente que decir, algo profundo, algo que pudiera cambiar el curso de los imperios. ¿Está ocupado este asiento?, me oí preguntar. Allí estaba, el logro final de la civilización humana. Por una fracción de segundo, su expresión permaneció inalterada. Entonces, una ceja pálida se alzó. No demasiado, solo lo suficiente para reconocer que había dicho algo asombrosamente estúpido y que seguía vivo. «Está sentado ahí», respondió. Su voz era tranquila, baja, controlada, no el estruendo de un tirano, el tono mesurado de alguien acostumbrado a ser obedecido sin repetición. «Excelente», dije. Odiaría causar un incidente por los muebles. El silencio regresó, pero había cambiado. Ya no era un verdugo. Aún así, era evaluativo. Ahora me observaba abiertamente, no con hambre, no con ira, sino con escrutinio, como si fuera un espécimen raro que hubiera entrado en su laboratorio sin invitación. «¿Sabes quién soy?», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondí. Extensamente. Había diapositivas, presentaciones muy minuciosas, algunas elecciones de iluminación dramáticas. Su mirada se detuvo en mi rostro, buscando temblores para el engaño. Decidí, quizás imprudentemente,
que si iba a morir, prefería que fuera como yo misma. ¿Tienes miedo?, dijo. Sí, dije de inmediato con profundidad. Mis órganos internos consideran la resignación. Una pausa, pero hablas. He descubierto, dije con cuidado, que el silencio en presencia de poder a menudo se malinterpreta. Prefiero estar nerviosa y ser audible que tranquila y accidentalmente ofensiva. Un destello cruzó su expresión. No era diversión, no del todo. Algo más cercano al interés. La mayoría de los seres, dijo, intentan la compostura. Calculan cada palabra. Lo intenté. Admití que duró 3 segundos. La comisura de su boca se movió ligeramente. Lo sentí entonces, el sutil cambio en el campo gravitatorio del momento. Las leyendas la pintaban como despiadada, intocable, una soberana que comandaba flotas conectadas a través de redes neuronales, que veía a través de los ojos de los buques de guerra y calculaba probabilidades más rápido que las supercomputadoras. Y, sin embargo, allí estaba, sentada a mi lado en una cámara silenciosa, haciendo preguntas sencillas. ¿Por qué viniste cuando te llamaron?, preguntó. Parpadeé. Porque rechazar una invitación tuya parecía estadísticamente imprudente. No fue eso lo que pregunté. Honestidad. Las reuniones informativas habían hecho hincapié en la supervivencia. Ninguna había hecho hincapié en la honestidad. Vine, dije lentamente, porque tenía curiosidad. ¿Curiosa? Sí. Gobernabas un imperio que abarca miles de sistemas. Controlabas tecnologías que mi especie apenas comprende. Y, sin embargo, solicitaste a un solo lingüista humano. Volví a encontrarme con su mirada. Eso es aterrador o fascinante, posiblemente ambas cosas. ¿Y cuál de las dos conclusiones sacaste? Aún no lo he decidido. Sigo evaluando la disposición de los asientos. Sus ojos sostuvieron los míos. El silencio se prolongó de nuevo, pero ya no me oprimió los pulmones. Me oprimió. Sí, pero como una mano que prueba la resistencia en lugar de una cuchilla en mi garganta. Despedí a los guardias para esta reunión. Dijo. Me di cuenta, respondí. Es muy íntimo en un sentido estrictamente político. Estás desarmado. A menos que el sarcasmo se haya prohibido recientemente como arma, ha acabado con civilizaciones. Entonces lo ejerceré con responsabilidad. Ahí estaba de nuevo. Esa casi sonrisa, breve, controlada, pero real. Volvió la mirada al frente una vez más. En todo mi imperio, dijo, me temen. Elegí mis siguientes palabras con cuidado, no para suavizarlas, ni para agudizarlas, simplemente para hacerlas ciertas. Sí, y no intentes negarlo. Tenía la impresión de que era una prueba. Dije. Negar la realidad observable me pareció una mala estrategia inicial. Inhaló lentamente. Incluso eso parecía deliberado. El miedo asegura el orden, dijo. También asegura mentiras muy educadas. Respondí antes de poder detenerme. El aire pareció tensarse. Mi pulso realizó otro solo experimental. No me miró. Explícame. Cuando las personas temen las consecuencias, dije, forzando la calma en mi voz, optimizan la supervivencia, no la precisión. Te dicen lo que las mantiene vivas, no necesariamente lo que es verdad. Una afirmación peligrosa, quizás la más peligrosa de mi vida. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. ¿Para qué optimizas? Tragué saliva. En este momento, supervivencia, admití, pero comprensión a largo plazo. Es un defecto humano. Nos gusta saber por qué estamos a punto de ser vaporizados. Volvió la cabeza lenta deliberadamente. No te invoqué para vaporizarte, dijo. Esa es la frase más reconfortante que he escuchado hoy. Silencio de nuevo, pero más ligero ahora. No vacío, expectante. Entonces, ¿por qué me invocaste?, pregunté en voz baja. Sostuvo mi mirada. Por primera vez, algo desprevenido brilló allí. No debilidad, ni incertidumbre, algo más raro. Deseaba, dijo, ver si algún ser en esa galaxia me hablaría sin miedo. Mi corazón dio un vuelco, no de terror esta vez, sino del peso de esa confesión. Ese es un estándar muy alto, dije con suavidad. Tienes reputación. Lo sé. Leí 3 biografías en el viaje hasta aquí. En una de ellas, redirigiste un cometa para dejar claro un punto. Fue un argumento persuasivo. No lo dudo. Un aliento pasó entre nosotros, casi compartido. Y aún así, dijo, ¿te quedas? Miré las puertas selladas, las paredes relucientes, el vacío donde deberían haber guardias. Sí, dije, ¿me quedo? El silencio regresó una vez más,
pero ahora se sentía completamente diferente. No era un arma, no era una amenaza, un espacio a la espera de ser llenado. Y por primera vez desde que las puertas se habían cerrado, mi corazón no parecía estar preparándose para detenerse. Sentía que se preparaba para decidir. Ella no apartó la mirada de mí cuando hizo la siguiente pregunta. ¿Eres leal a tu especie? Hay preguntas que parecen simples pero contienen galaxias enteras en su interior. Esta era una de ellas. Consideré dar un discurso sobre la unidad, el destino compartido, el espíritu resiliente de la humanidad. En cambio, suspiré. Sí, dije, pero no a ciegas. Nos hemos ganado el escepticismo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Criticas a tu propia especie libremente. Practicamos unos con otros, respondí. Nos prepara para la política exterior. Una pausa, no fría, medidora. Eres consciente, continuó, de que mis flotas orbitan 3 sistemas fronterizos humanos. Intento no pensar en ello antes del desayuno. Bromeas. Sí. ¿Por qué? Me recliné ligeramente en mi asiento, luego recordé de que asiento estaba cerca y corregí mi postura. Porque si no, empezaré a imaginar bombardeos orbitales. El humor es un sistema de defensa más barato. Me estudió con la misma intensidad impasible, como si mis nerviosos mecanismos de defensa fueran una nueva forma de tecnología alienígena. En mi imperio, dijo, los comandantes no bromean conmigo. Eso suena agotador. Mantiene la disciplina. Estoy seguro de que sí, dije, pero estadísticamente, alguien debe tener un buen sentido del humor. Diriges a miles de millones. Lo ocultan. Trágico. La comisura de su boca se movió de nuevo. Empezaba a sospechar que cada casi sonrisa le costaba más esfuerzo que mover una flota por el hiperespacio. Juntó las manos en el regazo. ¿Crees que el miedo corrompe la verdad? Creo que el miedo la edita. Corregí con suavidad, como un traductor que decide que algunas palabras son demasiado peligrosas para repetirlas. Eres lingüista. Sí. ¿Y crees que estoy mal traducida? La franqueza de eso me sobresaltó. Creo, dije lentamente. Ese poder crea cámaras de eco. El sonido entra. Solo regresan ciertas frecuencias. Y tú crees que eres de una frecuencia diferente. Dudé. Creo que estoy demasiado aterrorizada para ser estratégica. Eso fue todo. Un suave sonido escapó de su breve, casi incrédulo. Una risa contenida pero inconfundible. ¿Admites la debilidad con facilidad? Observó. Descubrí que confunde a quienes esperan arrogancia. ¿Me confunde a mí? Espero que sí. Siguió el silencio, pero ya no era tajante. Se sentía como un campo recalibrando a nuestro alrededor. Se giró ligeramente hacia mí. Cuando conquisté la coalición tesana, sus líderes suplicaron. Cuando anexe la cuenca Cavar, sus enviados me adularon. Cuando me dirigí a la delegación de tu especie, temblaron. Recuerdo esa transmisión. Dije. El embajador Hubble dejó caer su placa de datos. Sí, en su defensa, acababas de proyectar una simulación táctica de la atmósfera terrestre en llamas. Era ilustrativa. Era minuciosa. Su mirada se agudizó. ¿Y tú? Si yo proyectara tal simulación ahora, inhalé lentamente. Le preguntaría si era un modelo de probabilidad o una amenaza. Y si fueran ambas cosas, preguntaría qué variable intentas cambiar. Se quedó quieta. Por un momento, me preocupó haber calculado mal el tono. Luego habló en voz más baja. ¿Por qué asumes que busco un cambio? Porque despediste a tus guardias, dije. Porque sellaste la cámara. Porque invocaste a un humano en lugar de una armada. No necesitas honestidad para conquistar. Solo la necesitas para evolucionar. La palabra permaneció entre nosotros. Evolucionar. Su mirada se desvió hacia la pared del fondo, aunque sabía que veía algo mucho más allá. Mapas neuronales de flotas, flujos de probabilidad, sistemas estelares enteros esperando órdenes. Mi imperio es estable, dijo. Las cosas estables aún pueden estancarse. Hablas con valentía. Estoy sentado a tu lado, le recordé. La precaución parece redundante. Eso me provocó otro leve destello de diversión. Se movió ligeramente y me di cuenta de lo cerca que estábamos. No físicamente amenazantes, solo lo suficientemente cerca como para que la distancia pareciera intencionada. ¿Crees que estoy solo? Dijo. No era una acusación. Era un análisis. Sí, respondí. ¿Con qué base? Se manda mediante el miedo. El miedo aísla. Incluso la lealtad basada en el terror tiene límites. Mis consejeros son leales. Son dependientes. Su mirada se posó en la mía. Ahí estaba,
el destello de algo más nítido. Cuidado, dijo en voz baja. Lo soy, respondí. Ese es el problema. La tensión regresó, enroscándose entre nosotros. Sentí que mi pulso se aceleraba de nuevo. Ese viejo solo de percusión. Presumes mucho, dijo. Observo patrones. Corregí entre especies. ¿Y qué patrón ves en mí? Dudé. Este era el precipicio. Pones a prueba a la gente, dije, no por obediencia, sino por resistencia. Su silencio confirmó que estaba cerca de algo. Empujas. Continué con cuidado. Intimidas. Creas presión, no para aplastar, para ver quién permanece intacto. ¿Y crees que permaneces intacto? No, admití. Estoy deshilachado, pero sigo hablando. Una larga pausa. ¿Por qué? Preguntó de nuevo. Porque si no, dije en voz baja, nunca sabrás cómo suena. Me estudió como si acabara de presentar una ecuación sin resolver. En mi vida, dijo lentamente, he extendido mi conciencia a naves de guerra. He coordinado flotas a través de años luz sin demora. He calculado el colapso de civilizaciones antes de que se formara su primera rebelión. Su voz no se elevó. No hacía falta. Y, sin embargo, en esta habitación no estoy segura. Esa admisión me pesaba más que cualquier amenaza. La incertidumbre no es debilidad. Dije que son datos que aún no has procesado. Todo lo reduces a análisis. Soy humana. Analizamos para sentirnos menos pequeños. ¿Y funciona? Rara vez. Otro silencio, más suave. Se inclinó un poco más cerca, sin agresividad, con determinación. Si te pidiera, dijo, que me aconsejaras con sinceridad y sin miedo. ¿Podrías? Se me secó la boca. Eso depende, dije con cuidado. ¿De qué? ¿De si de verdad quieres la verdad o solo la ilusión de ella? Sus ojos buscaron los míos de nuevo, más profundamente ahora, sin buscar engaños, buscando firmeza. Quiero, dijo, saber lo que no me dicen. Eso es peligroso. Soy consciente. No, dije con suavidad. Es peligroso para mí. Un leve destello de algo más cálido cruzó su expresión. ¿Asumes que castigaría la honestidad? Supongo que sí, respondí. No lo negó. El aire zumbaba suavemente. Los filamentos cuánticos de las paredes se ajustaban a algún parámetro invisible. Me pregunté brevemente si estarían respondiendo nuestras voces, recalibrando los umbrales de privacidad. Era reconfortante imaginar que incluso la sala estaba nerviosa. Si le ordenara a tu especie que se sometiera por completo, preguntó de repente. ¿Qué dirías? Exhalé lentamente. Diría que podrías forzar la obediencia, pero nunca ganarías respeto. Y el respeto importa. Dura más que el miedo. Consideró que hablas como si el tiempo te importara. Concierne a todos los que no son casi inmortales. Una breve e inconfundible sonrisa esta vez, pequeña, real. Eres frágil, dijo. Extremadamente, y aún así me desafías. Prefiero pensar en ello como una turbulencia conversacional. Soltó un suave suspiro que podría haber sido otra risa contenida. Eres diferente a los demás, dijo. Eso rara vez me ha beneficiado. En este caso, respondió, puede que sí. El peso de esa afirmación se asentó lentamente. No me invocaste para amenazar a la humanidad, dije en voz baja. No, me invocaste para comprobar si un ser podía mirarte y no ver un monstruo. Su mirada se agudizó de nuevo, pero no con ira. ¿Y qué ves? Preguntó. No respondí de inmediato, no por miedo a las consecuencias, sino porque quería que fuera cierto. Veo a alguien, dije al fin, que está cansado de que lo obedezcan. La cámara se quedó en silencio absoluto. Incluso el leve zumbido en las paredes pareció detenerse. Sus ojos no se apartaron de los míos. ¿Y si eso es cierto? Preguntó en voz baja. Entonces la conquista no es el problema. Dije, el aislamiento sí lo es. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Luego, lenta y deliberadamente, se reclinó en su asiento. Eres audaz, dijo. Estoy improvisando. Tienes miedo constantemente. Y aún así, murmuró casi para sí misma. No te retiras. Tragué saliva. ¿Debería? ¿Lo consideró? No, dijo al fin, y con esa sola palabra, algo cambió de nuevo. No en el imperio, ni en las flotas que orbitaban soles distantes, sino aquí, en el estrecho espacio que nos separaba. El silencio regresó, pero esta vez no parecía una prueba. Parecía comienzo de una respuesta. Ella guardó silencio durante un buen rato. Tras decirme que no me retirara, esperé. A lo lejos,
mucho más allá de la cámara sellada, más allá del casco de palacio, más allá del entramado de defensa orbital. Sus flotas flotaban en un silencio disciplinado. Yo casi podía sentirlos a través de su quietud, como si sus pensamientos se extendieran hacia la fría geometría del espacio. Miles de naves entrelazadas por entrelazamiento cuántico, esperando impulso, esperando decisión. He conquistado con eficacia, dijo al fin. He mantenido el orden. He eliminado la descendencia antes de que hiciera metástasis. Cada modelo de proyección confirma la estabilidad de mi reinado durante siglos. Eso suena reconfortante, dije. No lo es. Asentí una vez. La estabilidad sin variación conduce al estancamiento. Repítese esta afirmación. Soy coherente cuando estoy aterrorizada. Eso le valió una leve exhalación por la nariz. Progreso. Se levantó de su asiento sin previo aviso. Resistí el instinto de saltar como un animal asustado y, en cambio, la seguí un segundo después, intentando aparentar que había tenido la intención de quedarme de pie desde el principio. Se alejó unos pasos, con las manos entrelazadas a la espalda. Las luces de la cámara se ajustaron sutilmente a su movimiento, respondiendo señales biométricas que no pude percibir. Cuando ascendí al trono por primera vez, dijo, creía que el miedo era una aceleración necesaria. Derrumba la resistencia. Acorta la guerra. Es cierto, dije. También acorta las conversaciones. Me miró de reojo. Reduces el imperio a la conversación. Todo se reduce a la comunicación con el tiempo, respondí. Incluso la guerra es un mensaje muy fuerte. Ella dejó de caminar. Hace 3 meses, continuó, un sistema externo se reveló. Lo escuché, dije con cuidado. Se resolvió. Fue aniquilado. La palabra se asentó con fuerza. Mis asesores presentaron 27 modelos. Continuó. 26 predijeron que la rebelión se extendería si me moderaba. Uno predijo que la lealtad aumentaría si demostraba misericordia. ¿Y elegiste la mayoría? Dije. Sí. Y ahora, se giró completamente hacia mí. La aniquilación evitó más levantamientos, dijo. Pero la productividad en los sistemas adyacentes ha disminuido. Las métricas de innovación han caído. La producción cultural ha disminuido un 12%. Parpadeé. Estás midiendo la poesía. Yo lo mido todo. No pude evitarlo. Se me escapó una risita de incredulidad. Esa podría ser la frase más aterradora que hayas dicho. Entrecerró los ojos levemente. Explícate. Un emperador que rastrea los movimientos de la flota es predecible, dije. Un emperador que rastrea la poesía está investido. Silencio de nuevo, pero no tajante. No elegí la proyección minoritaria, dijo en voz baja, porque el margen de error era inaceptable. Y ahora me pregunto si la eficiencia es la única métrica que importa. Ahí estaba, la grieta en la armadura de la inevitabilidad. Me trajiste aquí, dije lentamente, porque corregía a un oficial superior en un foro público. Sí, por tergiversar datos. Sí, y lo hice cortésmente. Sí, lo consideré. No buscas la rebelión, dije. Buscas la contradicción sin hostilidad. Su mirada se agudizó ligeramente. Define la distinción. La rebelión busca reemplazar el poder, dije. La contradicción busca refinarlo. Siguió una larga pausa. ¿Crees que necesito refinamiento? Dijo. Creo que todos lo creen, respondí, incluyéndome a mí, especialmente a mí. Una vez pasé 6 meses defendiendo una traducción defectuosa porque no quería admitir que había desvirtuado la traducción de un solo verbo. Al final lo admitiste. Sí. ¿Por qué? Porque cuanto más lo defendía, más daño causaba. Sus ojos no se apartaron de los míos. Equiparas mis conquistas con un verbo mal traducido. Hice una mueca. Cuando lo planteas así, suena ambiciosa. Se acercó, sin amenazar, con determinación. Si cambiara mi enfoque, dijo, ¿qué me aconsejarías? Mi pulso se aceleró de nuevo, pero de forma diferente. No supervivencia, sino responsabilidad. Recomendaría transparencia. Dije, ni debilidad, ni disculpa, claridad. Anuncia que la disidencia no se enfrentará con la aniquilación, sino con el diálogo. Mis asesores interpretarán eso como vulnerabilidad. Tus asesores están comprometidos con la previsibilidad, respondí. El cambio altera sus modelos. Y te sientes cómodo alterando modelos. Soy lingüista. Dije que toda nuestra profesión existe porque alguien malinterpretó a alguien. Me observó durante un largo rato. ¿Entiendes?
Dijo que si implemento tal cambio y la rebelión se extiende, tu especie será de las primeras afectadas. Sí, y aún así lo sugieres. Sí. ¿Por qué? Respiré hondo. Porque si el miedo sigue definiendo tu imperio, con el tiempo se calcificará. Gobernarás a la perfección y en soledad. La palabra permaneció solitaria. Por primera vez desde que entré en la cámara, su compostura cambió más visiblemente. No se quebró, sino que se dobló. Percibes el aislamiento como mi mayor vulnerabilidad, dijo en voz baja. Yo lo percibo como tu mayor riesgo. Se apartó de mí de nuevo, caminando lentamente. Cuando integré mi conciencia en la red de la nave insignia, dijo, experimenté la percepción de miles simultáneamente. Sentí la conciencia sincronizada de toda una armada. Era expansiva. No puedo imaginarlo, dije, y sin embargo, continuó. Cuando la conexión se cortó, el silencio fue más profundo que antes. No hablé. Puedo comandar flotas, dijo, pero no puedo exigir sinceridad. No, asentí con suavidad. Solo puedes invitarla. Dejó de pasearse. Y si la invito y recibo engaño, entonces refinas tus filtros. Dije, no tus castigos. Su mirada se dirigió a mí, midiendo. Asumes que puedo cambiar. Supongo que ya lo has hecho, respondí. Una ligera inclinación de cabeza. ¿Con qué pruebas? Sigues aquí, dije. No has terminado esta conversación. Otra pausa. Te llamé, dijo al fin para determinar si podía existir honestidad en mi presencia, y pregunté, ¿y no te has desintegrado? Alentador. Y me has contradicho repetidamente. Empiezo a preocuparme de que sea un defecto de personalidad. Se acercó de nuevo hasta que solo un pequeño espacio nos separó. Modificaré el decreto sobre los sistemas periféricos, dijo. Las rebeliones abordarán primero mediante negociación. Se me cortó la respiración. ¿Hablas en serio? Sí. Tus almirantes van a tener una crisis colectiva. Se adaptarán. No pude evitar una sonrisa. Estás a punto de aterrorizarlos de una forma completamente nueva. Bien. El humor en su voz era sutil pero inconfundible. ¿Y mi especie? Pregunté en voz baja. Retiraré una de las 3 flotas fronterizas, dijo, como un gesto. ¿Un gesto? Repetí aturdido. No lo malinterpretes como debilidad. No me atrevería. Me miró con atención. Te quedarás, dijo. No lo expresó como una orden. Era una oferta envuelta en certeza. ¿En calidad de qué? Pregunté. Consejero, respondió. Me contradirás cuando sea necesario. Eso suena arriesgado. Lo es, dudé. ¿Por qué yo? Pregunté de nuevo, aunque sospechaba que lo sabía. Porque me temes, dijo, y habla de todos modos. Algo cambió dentro de mí. Entonces, cuando entré en esta cámara, mi objetivo había sido sobrevivir, salir intacto, evitar desencadenar una catástrofe con una sílaba fuera de lugar. Ahora sobrevivir se sentía insuficiente. ¿Entiendes? Dije lentamente, que no te adularé. Lo consideraría un fracaso y cometeré errores. Entonces los corregirás. Exhalé larga y tranquilamente. Muy bien, dije, pero tengo una condición. Su ceja se alzó de nuevo. Negocia conmigo. Estoy aprendiendo. Dímelo. Se acabó aniquilar sistemas enteros sin al menos un encuentro incómodo. Primero silencio, luego, para mi asombro, se rió. Sin moderación esta vez. Ni de cerca. Presumes mucho, dijo. Me especializo en la presunción bajo presión. Me observó un momento más. De acuerdo, dijo. La palabra parecía más grande que la cámara. Afuera, más allá de los muros, más allá de las flotas en órbita y los asesores temblorosos, nada cambió visiblemente. Ninguna explosión, ninguna declaración atronó el lugar.